tiempo y supongo que ya estáis todos un poco pues saturados de información, entonces en la medida de lo posible voy a intentar ser lo más dinámica posible. No sé si me oís bien todos, sí, la acústica de esta sala es buena. Bueno, yo os voy a hablar un poco del turismo accesible, un poco ligado al turismo sostenible, porque en cierto modo entendemos, desde Qualitas Vitae, entendemos que el turismo sostenible tiene que ser para todos y al final, pues también para las personas con y sin discapacidad. Es un poquito de lo que vamos a hablar durante la siguiente hora. Vamos a ver, porque la tecnología y yo a veces no nos llevamos muy bien. Bueno, el turismo sostenible, como ya habéis estado hablando a lo largo de ayer y de hoy, pues es, entre otras cosas, tiene que tener un compromiso político global en favor de las personas, del planeta y de la prosperidad. Para nosotros, lo que os digo, el turismo tiene que ser disfrutado por todos y por todas. Entonces, no entendemos un turismo en el que no tenga cabida personas con ciertos problemas de movilidad, de visibilidad, de audición o cualquier otro tipo de discapacidad o de necesidades especiales. El turismo sostenible contempla varios objetivos y dentro de esos objetivos uno de los aspectos fundamentales en algunos de esos objetivos es la accesibilidad. Por ejemplo, el objetivo 3 habla de garantizar una vida sana, la vida sana para todo tipo de personas, personas mayores, turismo familiar, personas con algún tipo de discapacidad. Habla de una educación inclusiva, una educación en la que todos tengamos cabida, tengamos o no ciertas limitaciones. Una industrialización inclusiva, que las ciudades sean inclusivas, que los entornos sean inclusivos. Todo esto tiene que ir de la mano. Tenemos que ir hablando del turismo sostenible y del turismo accesible yendo a la par, tienen que ir de la mano. ¿El turismo accesible cuál es? Pues es el turismo en el que tenemos cabida todos, independientemente de cuál sea nuestra situación física. Es un turismo especialmente pensado para aquellas personas que tienen ciertos problemas, ¿no? ciertas limitaciones en sus capacidades. Si hablamos de números, no deja de ser un turismo también especialmente interesante a nivel económico, porque a nivel nacional en España hay 4 millones de personas con discapacidad. Si estamos hablando de Europa, son más de 100 millones. Si estamos hablando a nivel mundial, son más de 1000 millones. Si empezamos a multiplicar por euros, económicamente es un tema interesante a tener en cuenta. Y hasta ahora, pues ha sido un poco cogido en hilvanes. Llevamos unos años en los que sí que es cierto que se está mirando un poco más hacia ese tipo de turismo, pero hasta no hace demasiado tiempo, pues casi como que nos estábamos olvidando de ello, ¿no? Entonces, pues veremos también que a nivel social, efectivamente, es importante tenerlo en cuenta, pero si nos centramos en la parte económica, es un turismo rentable también. Este año pasado, en el año 2016, el lema del Día Mundial del Turismo era Turismo para todos, promover la accesibilidad universal. Y eso, pues algo que a nosotros nos llena de satisfacción, ¿no? Que se empiece a pensar un poco en todo tipo de turistas, porque al final, antes o después, tengamos o no tengamos una discapacidad, todos queremos llegar a ser mayores. Y en la medida en la que vamos teniendo edad, todos, quien más quien menos, vamos teniendo una prótesis de rodilla, vamos perdiendo audición, vamos perdiendo vista, o simplemente el mero hecho de que en un momento dado cualquiera de nosotros nos caemos y nos retorcemos un tobillo, o las chicas antes o después en algún momento de nuestra vida, pues muchas pasamos por ser madres, y durante el tiempo de nuestro embarazo, durante el tiempo en el que vamos utilizando el carrito de nuestros críos, pues somos unas personas con movilidad reducida. Entonces, si nos encontramos con entornos que sean accesibles, van a ser mucho más cómodos para todos nosotros. Veremos además que no solo los edificios, sino las infraestructuras, las ciudades, si son amables y accesibles, lo van a ser para todos y lo vamos a vivir mucho más cómodo. Nosotros, por ejemplo, muchas veces hablamos con los hoteleros, ¿no? Cuando nos dicen, ¿yo por qué tengo que hacer accesible mis instalaciones? Nosotros siempre les decimos, simplemente por tus trabajadores. Porque tus trabajadores van a trabajar de una forma muchísimo más cómoda si pueden entrar con el carro de la limpieza, por ejemplo, por unas puertas anchas, por unos pasillos anchos, por unos ascensores, si no tienen que ir tus clientes acarreando unas maletas por las escaleras. Vosotros como turistas, pocos de vosotros o ninguno os estoy viendo con muletas, os estoy viendo con andadores, pero estoy convencidísima de que cuando vais a un hotel y vuestra habitación está en una segunda planta, no subís durante 2 pisos con la maleta a cuestas. La mayoría de vosotros, o todos, cogéis el ascensor. Con lo cual, si un entorno es amable y es accesible, nos va a beneficiar a todos. Y eso es algo en lo que tenemos que estar pensando, no solamente en estas personas que tienen una discapacidad, sino en el beneficio de la ciudadanía,
de todos en general. Vamos a hablar de diversidad, no solo de discapacidad, porque al final el cliente es diverso. No podemos estar hablando específicamente en el usuario de silla de ruedas, que es lo que tradicionalmente siempre se ha entendido como turismo accesible. Cuando hablábamos de turismo accesible estábamos pensando en la persona usuaria de silla de ruedas, y evidentemente es lo más claro, es lo más palpable, o es lo que primero se nos viene todos a la cabeza. Pero al final el cliente es diverso. Nos vamos a encontrar clientes con diferentes necesidades. ¿Y por qué estamos hablando de este turismo accesible? Porque todos tenemos derecho a poder disfrutar del turismo, del ocio, del tiempo libre. Porque somos millones de personas las que estamos funcionando de una forma diferente. Y tenemos que empezar a pensar en crear productos y servicios que sean amables para todos. Va a haber casos en los que vamos a poder eliminar barreras arquitectónicas, pero vamos a ver casos en los que a lo mejor no podemos desmontar el monte. Pero sí que podemos hacer que esos servicios sean más accesibles. ¿Cómo? A través de la formación, a través de pensar un poco, ponernos en la posición de esta otra persona o de este otro tipo de usuario y ver cómo lo podemos hacer más fácil. Esto es algo de lo que hablaremos en el taller que vamos a hacer en septiembre. Hablaremos sobre cómo tratar a las personas en función de sus diferentes capacidades para intentar llegar mucho más allí o poder ofrecer un servicio de calidad. A veces la accesibilidad no significa exclusivamente hacer rampas, como iremos viendo. Significa también saber cómo tenemos que tratar a este tipo de clientes. Y eso al final influye de una forma muy directa en la calidad y en la recepción del turista en un destino, ¿no? Hablamos del viajero diverso porque, si os dais cuenta, en esta gráfica vemos que en torno al 10%, la parte amarilla, en torno al 10% de la población son personas con discapacidad reconocida, es decir, con un certificado de minusvalía. Puede ser una parte muy pequeña. Bueno, si nos vamos a los números globales hemos visto que tampoco es tanto, ¿no? Que no es tan pequeña. España 4 millones, Europa 100 millones, en el mundo 1000 millones. Pero si vamos más allí, vemos que bueno, el 10%, la parte roja, son personas mayores de 65 años, que en mayor o menor medida empiezan a tener unas necesidades especiales. Si vamos un poco más allí, vemos que el 20%, la parte azul, son personas con necesidades temporales, lo que hablábamos, mujeres embarazadas, padres con el carrito de los bebés, lesionados que en un momento dado hemos ido a esquiar y nos hemos partido la rodilla, bueno, pues cositas de estas, ¿no? Que antes o después, casi con total seguridad, en algún momento de nuestra vida nos vamos a ver en esa situación. El 60% restante son personas que de momento no tienen unas necesidades especiales, pero recalco, de momento, porque todos queremos llegar a ser mayores y antes o después lo vamos a necesitar. El cliente diverso es el 40% de la población, pero lo no accesible solamente satisface al 60%. Si podemos hacer que un entorno sea accesible, garantizaremos la satisfacción del 100% de nuestros clientes. Tened en cuenta lo que estamos hablando, que hay muchísima gente que no tiene reconocida esa discapacidad, pero que en un momento dado tiene unas necesidades especiales. Entonces, vamos a pensar con una amplitud de miras. Si un entorno es amable, va a ser mucho más amable para todos nosotros. ¿Qué es la discapacidad? Bueno, pues sobre esto hay infinidad de frases, de puntos de vista. Yo siempre digo que la discapacidad la genera la sociedad, no lo digo yo, lo dice también la ONU, pero efectivamente la discapacidad la genera muchas veces la sociedad. Una persona con discapacidad tiene esa discapacidad cuando el entorno no es accesible para él o para ella. En igualdad de condiciones, si todos nos encontramos en un entorno en el que nos podemos manejar de una forma autónoma, seguramente una persona con discapacidad no va a tener tanta discapacidad como aparenta. Podríamos hacer la prueba, en algunos de los talleres solemos hacer, ¿no? Bueno, pues, vendar los ojos a personas aparentemente sin discapacidad y hacer ese mismo taller con personas invidentes. Y en igualdad de condiciones, las personas con discapacidad, en ese caso, son las personas a las que se le han vendado los ojos. O si nos sentamos en una silla de ruedas y no estamos acostumbrados, a lo mejor una rampita con una pendiente muy leve a cualquiera de nosotros nos puede parecer el Tourmalet. Para ellos, pues es, bueno, simplemente una rampa más. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que si el entorno no es accesible, es lo que hace que esa persona tenga una discapacidad. Me gustaría poneros un pequeño vídeo, una campaña de publicidad que hicieron en Francia hace unos años, que me parece bastante elocuente. Vamos a ver si lo podemos reproducir.
lo estoy viendo, pero no lo podemos ver aquí. Espera, quítala. Vamos a quitarla. Dura escasamente 20 segundos, pero es bastante elocuente. Esa es la charla, el vídeo es este. Pero no sé por qué. Esto lo tenemos todo cerrado. Es que está, o sea, lo de la pantalla esta que se vaya para arriba me vuelve de revés. Bueno, si no podemos obviarlo, ¿eh? No, pero es que... No te vayas lejos, porque luego te voy a necesitar otra vez. Vale. En este vídeo un poco lo que se trata de demostrar, seguramente algunos ya lo hayáis visto, pues es que cuando los entornos efectivamente están pensados para una tipología de personas, el resto de personas se sienten excluidas. En este caso, bueno, pues... Vale, es creo el que de... este es. ¿Este era? Sí. Ahora sí, ¿no? Vale. Sí. Lo volvemos al inicio. La calidad de la imagen es bastante mala, pero creo que os podéis hacer una idea. Bonjour, je voudrais ouvrir un compte. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Le monde est plus dur quand il n'est pas conçu pour vous. C'est pourquoi les espaces EDF. Bueno, básicamente lo que trata de decir este vídeo, como habéis visto, ¿podemos volver a la presentación? Lo que trata de decir es que efectivamente si el entorno está pensado para una tipología de usuario, el resto nos vamos a sentir excluidos. Imaginaros ir a una biblioteca donde todos los libros estén en braille, pues el resto no nos vamos a enterar absolutamente de nada. O ir a un puesto de atención a recibir información y resulta que nos están hablando en lengua de signos. Que no te estoy entendiendo. Bueno, pues así se están sintiendo millones de personas con necesidades especiales diariamente. Y esto podemos hacer que cambie. Podemos conseguir que estas personas se sientan incluidas muchas veces pues, con pequeños gestos. Aquí vemos bueno, pues, criterios del cliente diverso, ¿no? O sea, necesidades que tiene este cliente diverso según los criterios DALCO. Las personas con discapacidad física se van a encontrar con ciertos problemas a la hora de moverse o a la hora de manipular. Las personas con discapacidad visual, pues básicamente en todos los segmentos van a encontrar problemas a la hora de moverse, a la hora de manipular, a la hora de poderse localizar o a la hora de poderse comunicar. Para una persona invidente, por ejemplo, pues muchas veces recibir información incluso desde una página web es complicado, porque a veces no nos estamos dando cuenta a la hora de programar que esas páginas web estén planteadas de forma que las imágenes estén etiquetadas, que nos estén diciendo qué hay detrás de esa imagen. Y una persona invidente con su lector de pantalla lo único que está viendo es imagen, imagen, imagen. Es lo que le está contando, no le está diciendo absolutamente nada más. Es tan sencillo como que detrás de cada imagen hagamos una breve descripción de lo que estamos haciendo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, con gestores de recursos turísticos que gestionan sus propias páginas web, siempre les decimos, a ver, es tan sencillo como que tengáis en cuenta ciertos criterios, que son muy fáciles de utilizar, incluso en las redes sociales. Hoy en día Twitter, Facebook nos permite que todas esas fotografías que estamos subiendo las podamos describir y con eso estamos consiguiendo que las personas que no pueden ver y que llevan un lector de pantalla estén entendiendo nuestro mensaje. Google es el mayor ciego del mundo. Todas las páginas web que están bien planteadas, que llevan un buen nivel de accesibilidad, consiguen un posicionamiento óptimo, porque al final Google no ve imágenes, con lo cual, aunque no sea más que por eso, deberíamos tener en cuenta que la accesibilidad nos va a beneficiar de una forma directa. Las personas con problemas auditivos, bueno, pues su mayor problema está en la comunicación. En la mayoría de los casos, esta discapacidad es la menos evidente y pasan por alto. O sea, muchísimas veces en un grupo de turistas puede haber una persona con un problema de audición y no nos estamos enterando de que está delante. Y esa persona, con toda seguridad, podría enterarse del mensaje que nosotros le estamos dando con 4 pautas básicas. Lo veremos también en el taller. Las personas con problemas cognitivos no tienen tanto problema a nivel de movilidad, pero sí en los otros entornos. Y las personas con problemas orgánicas, bueno, esto es algo que tampoco se suele, la gente no nos solemos acordar de ellos, ¿no? Bueno, pues personas con intolerancia a la lactosa, a
las personas celíacas, las personas con un trasplante, bueno, pues también tienen ciertas limitaciones y deberíamos tener en cuenta ciertos aspectos a la hora de crear productos y servicios turísticos para ellos. ¿Cuál es el objetivo del turismo? Señores, estamos en la industria de la felicidad. Yo a los hoteleros siempre les digo, estáis vendiendo felicidad. Cada vez que nosotros nos vamos a ir de vacaciones, estamos pensando en cómo vamos a disfrutar, en cómo vamos a descansar, en cómo nos vamos a relajar. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que los clientes sonrían. También los clientes con discapacidad. En ocasiones, este tipo de clientes, salir de casa supone un suplicio, porque no saben exactamente qué es lo que se van a encontrar. Y porque tienen que estar bregando con problemas día sí, día también, porque se encuentran con entornos que no son accesibles, que no son amables para ellos. Tenemos que tener en cuenta, nuestro objetivo es la satisfacción universal, y tenemos que tener en cuenta que puedan comunicarse, que puedan moverse, que puedan comprender la información, que puedan percibir la realidad. Y eso es mucho más sencillo de lo que nosotros queremos, es simplemente tenerlos en cuenta. Aquí veis en estas imágenes pequeños detalles que marcan la diferencia, que a nosotros, como personas sin discapacidad, no nos influyen de una forma negativa y, sin embargo, a las personas que lo pueden necesitar, pues van a hacer que puedan manejarse de forma autónoma. En la primera imagen veis un centro de, bueno, esto es un puesto de atención en un museo en el que hay un bucle de inducción. Ese bucle de inducción lo que va a permitir es que las personas que llevan un audífono puedan escuchar correctamente las explicaciones de la persona que les está atendiendo. Y esto, realmente, en cuanto a coste, estamos hablando de 250 euros. Es algo muy asequible. Prácticamente todas las empresas turísticas, hoteles, museos, centros de interpretación, pueden hacer este tipo de inversiones. A veces no se hacen en la mayoría de los casos porque no se conocen. Nuestra labor también es, bueno, pues, abrir la mente y enseñar qué problemas hay y qué soluciones tenemos al alcance de todos. Otra de las imágenes, estáis viendo, bueno, están todas así como muy solapadas una encima de otras. Veis a un usuario en silla de ruedas en un sendero accesible. Ese sendero accesible no es solo para un usuario en silla de ruedas, es también para todos aquellos de los que estábamos hablando, para todas aquellas familias que van con su carrito de niños. Es para todos aquellos que somos domingueros y que a lo mejor no nos gusta pegarnos la paliza por el monte, pero sí queremos tener un contacto con la naturaleza. Vemos paneles de interpretación, paneles informativos en alto relieve, en braille. Vamos a pensar también en esas personas que no ven. La imagen de la cocina, nos estáis viendo ahí una cocina con un módulo que se extrae. Esto es un centro de turismo rural pensado para todos, en el que, bueno, lo único que se ha tenido en cuenta en las cocinas es que alguno de los módulos lleven ruedas y se puedan extraer, de forma que un usuario en silla de ruedas pueda cocinar, porque también cocinan. Exactamente igual en la zona del fregadero, porque también friegan. Tenemos que intentar que sea, bueno, pues, accesibilidad universal. ¿Qué ocurre? Pues que con estos módulos que se pueden poner y quitar, cuando llega un cliente que no tiene discapacidad, se encuentra una cocina estándar. Y cuando llega un cliente que sí la tiene, quitamos ciertos módulos y conseguimos que sea una cocina para todos. La última imagen, veis, bueno, pues eso es una oficina de turismo con un mostrador a doble altura. Porque, bueno, pues, al final a todos nos gusta que nos atiendan, y nos gusta que nos atiendan de igual a igual. Y muchas veces los usuarios de silla de ruedas se encuentran con personas que les están atendiendo de pie y dándoles información durante 10 minutos sobre lo que van a ver en un recorrido con esta posición. ¿Qué ocurre? Pues que si no han venido con un esguince cervical, se lo van a llevar sí o sí de esas vacaciones. Entonces simplemente es ponernos un poco en situación. Hay que tener en cuenta que no todo vale en turismo accesible. Y nosotros de esto tenemos ejemplos para dar, tomar y regalar. Y esto va muy al hilo de lo que es el turismo sostenible. Hablamos siempre de que el desconocimiento es la madre del atrevimiento y nos encontramos con ejemplos como estos, en los que a veces se ha tenido muy buena voluntad pero muy poco acierto, ¿no? A veces pensamos que el turismo accesible consiste en hacer rampas por doquier y no es así. Hacer rampas de este estilo donde nos encontramos pues un árbol en el centro no sirve de nada, ha sido tirar el dinero, ¿no? Y como bien comentaba la compañera, pues efectivamente tenemos que pensar bien en las inversiones que hacemos, inversiones que hagamos hoy que sean rentables para toda la vida. Esto es tirar el dinero y de estos ejemplos tenemos unos cuantos. Nos encontramos con muchas rampas de este estilo, ¿no? Hablando de rampas que siempre es lo más evidente, o como estas, ¿no? Que son, bueno, pues toboganes. Pero estos son ejemplos que nos encontramos todos los días, ¿vale? Estos ejemplos son muy evidentes. La accesibilidad física o la discapacidad física, como hablábamos, es la más evidente. Pero hay otras muchas que, como os digo, pasan desapercibidas.
el trato a los clientes a veces no es tan evidente. Y sin embargo, en ese trato a los clientes es donde podemos conseguir un plus, donde podemos conseguir que ese cliente se vaya con una sonrisa, en lugar de con esa cara de he venido de vacaciones, pero no sé yo si esto ha sido para relajarme o para estresarme más aún. Hablaremos en el taller que haremos en septiembre, hablaremos de cómo tratar a ese tipo de clientes, pero sí me gustaría pues pasar un poquito por encima ciertas reglas básicas que todos podemos aplicar a día de hoy ya en el trato a cualquier tipo de usuario con discapacidad. Lo primero de todo es desmitificar los problemas. Muchas veces el problema lo tenemos nosotros, ante el desconocimiento, ¿vale? No intentemos sacar conclusiones precipitadas, porque a lo mejor esa persona que tenemos enfrente tiene muchas más capacidades de las que nosotros creemos. Las personas con discapacidad prefieren tener su autonomía y muchos de ellos están en la reconquista de su autonomía, con lo cual es importante que les dejemos hacer. A veces el entorno es complicado, pero a veces también nuestra sobreprotección o nuestro desconocimiento hace que acuciemos mucho más esas necesidades que ellos pueden tener. La mejor situación que podemos tener con ellos, la integración. Veremos cómo es importante preguntar siempre qué es lo que necesitan. No demos por sentado que ellos van a necesitar nuestra ayuda. Es importante tratarles con normalidad, ni hablar demasiado, ni quedarnos callados, porque eso va a hacer que se sientan incómodos. Por supuestísimo, fundamental, no tratarles como a niños. Ahora os voy a poner un vídeo que también me parece bastante elocuente. Y lo que es fundamental es dirigirnos siempre a ellos, no a su acompañante. Os pongo un ejemplo que nos acaba de ocurrir hace poco más de 10 minutos, o bueno, no, una hora, cuando hemos salido al café. Mi marido, que es el que está detrás, va en silla de ruedas y generalmente él es el que paga. Pedimos 2 cafés, él paga y a mí me devuelven. ¿Por qué? Porque él tiene una discapacidad, es bastante habitual. Vamos a comprar al supermercado, él es el que paga con su tarjeta de crédito y a mí es a quien me piden el número de la tarjeta. El número del secreto, él es el que paga, ¿vale? Esto es algo también bastante habitual. Es importante que este tipo de clientes se sientan comprendidos. Su mayor problema suele ser la dependencia. No tenemos que acuciarlo más aún. Quieren sentirse en igualdad, quieren sentirse como el resto. Y en nuestra mano está el conseguirlo. A veces no lo conseguimos por el entorno y a veces no lo conseguimos por el trato que nosotros les damos. Os quiero poner otro vídeo. Si lo consigo, si no, igual necesito de tu ayuda, creo que lo necesito. Que a mí también me está volviendo loca porque es el segundo día, que si no también ayer estaba en bloqueo. A ver. Es que se pone la pantalla esta. Pone la pantalla en ampliado. El vídeo que vamos a ver ahora, seguramente muchos de vosotros os vais a sentir identificados en algún momento, os ha podido ocurrir algo parecido. Y seguramente alguna de las escenas que vamos a ver os vaya a sorprender, porque a mí también me sorprendió y estoy muy ligada al mundo de la discapacidad, pero me sorprendió la primera vez que la vi porque yo también tengo mis estereotipos y con el tiempo, bueno, pues voy abriendo la cabeza, voy abriendo la mente, pero bueno, pues a veces nos cuesta. No, tranquila. Lo incorrecto. Eso es. ¿Se oye bien, verdad? Se oye bien.
ridículo lo que acabamos de ver. A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que estoy sordo, pero puede ver los labios. Si somos Dios, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando hablan con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también para las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi preferencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a un restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de año y medio de la mano y una persona sin dirigirme la palabra lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto de una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Bueno, pues como veis, se repite en todos los casos, ¿no? Muchas veces no es mala intención. Vamos a volver otra vez a la presentación. No es mala intención, ni mucho menos, es simplemente desconocimiento, no saber qué tenemos que hacer con este tipo de personas, ¿no? O con este tipo de situaciones, y es un poco lo que intentaremos ver en el taller en su momento, ¿no? Pues acercarnos a la diversidad y ver cómo podemos hacer que, bueno, pues que nuestro producto, nuestro servicio sea mucho más amable y sea mucho más accesible para todos. Tened en cuenta que el 72% de las personas con discapacidad tienen la sensación de que cuando van de vacaciones el trato que se tiene no es el correcto. No se preocupan tanto, no encuentran tanto problema en las barreras arquitectónicas, que las hay y que tenemos que ir luchando sobre ellas, sino que, bueno, el mayor de los problemas se los suelen encontrar en el trato, ¿no? En cómo les tratan. No saben, la gente no sabemos, o el sector turístico no sabe muy bien cómo tiene que tratar a las personas con necesidades especiales. En general, bueno, pues los servicios mejor turísticos suelen ser los hoteles, pero las oficinas de turismo, los museos, los guías turísticos, no saben cómo les tienen que tratar.
Y básicamente con un poquito de formación podemos hacer que todo sea mucho más satisfactorio para todos. Consejos fundamentales, lo hemos visto en el vídeo. Normalidad. Se va a repetir hasta la saciedad. Hay que intentar tratarles con normalidad, con respeto. Dirigirnos siempre a la persona con discapacidad, preguntarles a ellos si necesitan algo y utilizar siempre el lenguaje correcto. Hasta ahora, bueno, pues se utilizaba siempre terminología como minusválido, discapacitado, inválido. Todo eso tiene que empezar a borrarse de nuestra mente y tenemos que empezar a hablar de personas. Son personas o somos personas con una diversidad, persona con una necesidad especial, persona con una discapacidad. O bueno, según el trato que tengamos con nuestro cliente, le llamaremos por su nombre. Nosotros tenemos un amigo colaborador que también va a dar parte del curso. Él se llama Luis, él es invidente y siempre dice, bueno, a mí cuando me preguntan cómo quiero que me traten, pues quiero que me traten como me llamo, Luis, soy invidente, pero no quiero que me llamen el ciego, quiero que me digan, soy Luis, ya está, sin más. Como cualquier otro cliente, ¿vale? Generalmente no hablamos de nuestros clientes como el rubio, el alto, el bajo, el pequeñito, bueno, les llamamos por su nombre, pues en este caso exactamente igual. Y tendremos que flexibilizar, evidentemente, nuestros servicios, nuestros recursos y nuestra atención tendrá que ser flexible, pero de la misma forma que lo hacemos cuando tratamos a un grupo de niños, a cuando tratamos a un grupo de personas mayores, a cuando tratamos a un grupo de personas que no hablan el mismo idioma que nosotros. Tendremos que flexibilizarnos. Tened en cuenta que en el turismo accesible la información siempre es la clave. Cuando cualquiera de nosotros nos queremos ir de vacaciones, lo primero que hacemos es aldraguear por internet y buscar información sobre lo que vamos a ver qué está contando el resto de las personas, ¿no? A ver qué han hecho otros turistas en el destino al que vamos a ir. En el caso de las personas con discapacidad, esta información es fundamental, no solo para ver si el sitio va a ser chulo o no, sino para ver cómo otras personas que están viviendo mi misma realidad, cómo se han encontrado en ese destino, ¿no? Con lo cual, la información es siempre la clave de un cliente satisfecho. Y en el sector turístico, hablar de accesibilidad hasta ahora ha parecido siempre un tema tabú. Es importante que todos los gestores de recursos turísticos empiecen a hablar de la accesibilidad de sus productos y servicios y empiecen desde su propia casa, en la página web, en sus redes sociales, en sus folletos. Hablad de lo que tenéis. No mintáis, no digáis que vosotros sois accesibles, si no lo sabéis que lo sois, pero sí podéis publicar fotografías, sí podéis contar las experiencias de clientes con diversidad funcional que han estado en vuestros establecimientos, porque eso va a hacer que se os reconozca. Nosotros, a las empresas con las que solemos trabajar, siempre les decimos, haced fotografías donde se vea vuestra accesibilidad. Al resto de clientes estas fotografías no les van a decir nada, pero a los clientes que tienen una necesidad especial, saber que tienen un baño adaptado y verlo, ver exactamente cómo está, les va a dar la llave para decidir si pueden o no alojarse en ese sitio. Si una piscina tiene una grúa, es importante saberlo, porque, a ver, todos nosotros llega el verano, nos vamos de vacaciones a la playa, a un hotelito que tiene piscina. Las personas con discapacidad o con discapacidad física llegan a esa piscina y de repente se encuentran que no tiene una grúa. Pero yo la habitación la estoy pagando igual que tú. Y sin embargo yo no me puedo estar bañando en esa piscina. Es importante que yo sepa exactamente qué es lo que me voy a encontrar antes de llegar. Para eso hay muchísimas plataformas. Nosotros, por ejemplo, desde Qualitas desarrollamos una app donde se publica información de publicidad y información de accesibilidad de recursos turísticos, y esta plataforma es además abierta para que los propios usuarios puedan evaluar la información de accesibilidad y puedan decir, mira, yo he estado en este sitio y la valoro de esta forma, el nivel de accesibilidad que tiene. Incluso pueden compartir lugares accesibles. Hemos generado una comunidad de lo que nosotros llamamos silleros viajeros, que ahora bueno, pues es accesible a todo lo demás, ¿no? Porque dentro de nuestros colaboradores pues hay personas también invidentes, hay personas con problemas de audición, y un poco lo que estamos intentando es bueno, pues que todo esto fluya, ¿no? Y animar a las personas con discapacidad a que viajen y a que den su opinión y a que compartan información y a que a través de esa plataforma generemos un movimiento en el que también el sector turístico diga, ostras, es que es importante empezar a pensar en esta gente, porque se mueve, porque está ahí y porque social y económicamente es importante tenerles en cuenta, ¿no? A través de las redes sociales publicamos muchísima información de lugares accesibles y bueno, pues lo que hemos conseguido efectivamente es una comunidad de personas con discapacidad que siguen a pies juntillas un poco todo lo que vamos haciendo por eso, ¿no? Porque ven que de una forma muy transparente estamos publicando esa información. No somos los únicos, hay mucha gente que en el sector de turismo accesible está trabajando en esta línea.
Lo que intento transmitiros es que en vuestra parcela, desde donde vosotros podáis hacer, en lo mucho, en lo poco que podáis hacer, empecéis a mirar también desde ese prisma, desde ese punto de vista y lo deis a conocer. Son muchos los destinos turísticos que ya están mirando con buenos ojos el turismo accesible a nivel nacional e internacional. Nosotros colaboramos con muchos de ellos, pequeños destinos y grandes destinos, de dentro y de fuera de España, y también empresas turísticas, cada vez más alojamientos, museos, centros de interpretación, pequeñas casas rurales, están empezando a trabajar en esta materia. Vemos como cada vez hay más productos turísticos que son para todos. Si os dais cuenta en esta imagen, bueno, pues esto es un centro de equitación que se plantearon que, oye, con poquita inversión podían conseguir que fuera accesible para todos. El impacto que han tenido ha sido brutal. La cantidad de grupos de personas con discapacidad que están teniendo es importantísimo. Su inversión se redujo a una rampa y a una grúa, sin más. Han conseguido que este centro de equitación está en Cataluña, sea inclusivo, y aquí personas con y sin discapacidad están practicando las mismas actividades. El tema de las vías verdes, los senderos. Muchas veces hay gente que dice, joder, yo no encuentro trabajo, es que no sé qué hacer. Bueno, pues a lo mejor tenemos una vía verde cerca y a lo mejor nos estamos planteando crear una empresa de ocio y tiempo libre donde poder ofrecer pues alquiler de bicicletas al turista que venga. ¿Te has planteado que a lo mejor si tienes una bicicleta adaptada, un grupo de personas en las que una tenga discapacidad puede hacer esa actividad cicloturística? Esto también es en Cataluña, los catalanes en esto, bueno, pues tienen una mentalidad más abierta y empresarialmente, bueno, pues son más agresivos, ¿no? Nos llevan algo más de tiempo, pero bueno, al final muchas veces es ver lo que se está cociendo por fuera y bueno, pues copiar las ideas, ¿no? Esta gente, bueno, pues se hizo con un par de bicis adaptadas y oye, lo que están consiguiendo es que se esté haciendo turismo inclusivo. No solamente un gueto, ¿no? No solamente hacer una actividad para la persona con discapacidad, sino bueno, es una empresa que gestiona alquiler de bicicletas en vías verdes y alquilan también bicicletas adaptadas. O esto, por ejemplo, vela adaptada, pues lo mismo, esto lo tenemos más cerca. En Gijón, por ejemplo, tenemos una escuela de vela adaptada, en Galicia hay una escuela de vela adaptada, en Cataluña también tenemos una escuela de vela adaptada. O el tema del esquí adaptado, cada vez hay más estaciones de esquí a nivel nacional que tienen equipamiento. Hay muchas que ofrecen el equipamiento y hay muchas que tienen sus instalaciones accesibles para que las personas con discapacidad puedan ir con su propia silla de esquí adaptada. Si ya tenemos las infraestructuras, porque tenemos mucho en infraestructura, de hecho, queda mucho por hacer, pero tenemos mucho, ¿qué es lo que nos falta? Está claro, la formación. Es importantísimo, es importante tener infraestructuras, pero todavía más importante es saber cómo tratar a este tipo de personas. Es importante la existencia de servicios turísticos, pero sobre todo el trato que ofrezcamos a este tipo de clientes. Atendamos siempre sus necesidades, vamos a escucharles, tenemos que ponernos las orejas, ponernos en posición de escucha activa, ver qué es lo que están necesitando y empezar a ofrecer servicios. Aquí vemos un poquito, bueno, pues un completo, ¿no? Porque a veces nos encontramos con que cuando hablamos de turismo accesible estamos pensando en un hotel, en un alojamiento, y eso está bien, claro, hay que llegar a un sitio y poder dormir y poderse duchar, pero la gente, cualquiera de nosotros, cuando vamos de vacaciones vamos a algo más que a dormir, vamos también a hacer cosas. Y a veces hay que tener en cuenta pues, que en toda la línea de la accesibilidad hay eslabones que quedan perdidos, ¿no? El transporte, las actividades, el ocio. Cuando llegamos a un destino queremos, aquí en La Rioja, queremos ver bodegas, queremos poder hacer actividades, queremos poder ir a tomar unos vinos por la Laurel, bueno, pues tenemos que tener controlados qué sitios son accesibles para poder hacer una ruta para este tipo de personas. Hagamos las cosas, pero hagámoslo bien. Acordaros de las imágenes que hemos visto de esas rampas peregrinas, ¿no? Pues de eso nos encontramos mucho. Hagamos lo que vayamos a hacer, vamos a hacerlo en condiciones. Y una vez que lo tengamos, démoslo a conocer. Que ese es otro de los grandes problemas. Muchas veces tenemos muchos sitios que son accesibles, o muchos recursos, o muchos servicios, pero no los estamos dando a conocer. Y es importante que empecemos a hablar de ello. Y bueno, pues así a título resumen, esto es un poquito lo que yo os quería comentar y un poco, bueno, pues donde yo quería introducir el turismo accesible como una parte del turismo sostenible, ¿no? Un turismo en el que todos y cada uno de nosotros tengamos cabida. Y hasta aquí no me cedo mucho más.